Tenemos que hacer balance, Claire. ¿Cómo han sido tus pensamientos últimamente? Bueno, la mayoría son pasivos, pero hay días en los que tienden a ser activos. El psiquiatra me subió la dosis, así que espero que eso ayude. ¿Hasta 450 miligramos ahora? Es lo máximo que recetan. Sí, lo sé. Esa es parte de la razón por la que sigo aquí. ¿Crees que es eficaz? Tengo la impresión de que no sueles ser muy entusiasta. A menudo te resistes a mis sugerencias. ¿Realmente quieres estar aquí? Robert me quiere aquí. Me gustaría tener una máquina del tiempo, pero no es posible. Con los niños, no habría mucha diferencia. Así que, sí, creo que quiero estar aquí. Robert cree que nuestras sesiones son beneficiosas. Él mismo es psicólogo, así que creo que espera esa respuesta. Y mentalmente, estoy un poco. Tengo que tener más cuidado con esta ventilación. Se sigue abriendo y deja entrar el ruido de la oficina de al lado. Dudo que a la señora de al lado le guste que escuche su sesión de teleterapia. De todas formas, no parecía muy interesante. No es que escuche su actividad rutinaria de media tarde los martes y jueves. Siempre parecía agradable, saludando a todo el mundo con una sonrisa. Pero detrás de esta fachada, albergaba pensamientos de negarse a vivir. Antes, casi chocamos, y ella iba descalza con los calcetines vibrando. Le pregunté por la falta de zapatos, más por sorpresa que por otra cosa. Nos cruzamos cada 2 semanas, y solo somos un puñado los que ocupamos la 5ª planta. Mi bufete, su espacio privado y un estudio de arquitectura ocupan el resto. Sus mejillas se sonrojaron al responder, sus palabras prácticamente bailando con la risa. Desde luego, no estoy intentando acostumbrarme a unas botas de montaña nuevas, y no lo estoy haciendo muy bien. Nunca había visto a nadie sonrojarse tan rápidamente. La miré, negué con la cabeza y seguí trabajando. Al menos, esa era mi intención hasta que empezó su sesión de terapia. Normalmente, su despacho estaba en silencio, excepto sobre las 2:30 de la tarde, cuando oí sus suaves murmullos durante unos minutos. Sus sonidos continuaron durante algún tiempo hasta que soltó un largo y exagerado suspiro y apagó el aparato que estuviera utilizando. Sabía que me arriesgaba a parecer un mirón, pero saber lo que hacía al otro lado de la pared me intrigaba. Después de todo, era atractiva. Y, Dios mío, la silueta de esa mujer. Estos eran los pensamientos que cruzaban mi mente mientras clasificaba mi correspondencia con el afilado abrecartas que mi prometida me había regalado recientemente. Por desgracia, el maldito aparato resbaló y accidentalmente me hice un rasguño en el interior del antebrazo. Había insistido en que era un puñal funcional. Los abrecartas no tenían por qué ser tan afilados. Pero mientras mi prometida hacía pucheros y se quejaba de mi ingratitud, me llevé el objeto al despacho. Marie. Llamé a mi secretaria, una agradable anciana, aunque no esperaba que fuera de mucha ayuda en una crisis. Sí, Brie. Dios mío. ¿Qué has hecho? Voy a llamar al 911. Basta. El hospital está a 5 minutos. Recogeremos todo y puedes llevarme. Hoy no he conducido. Sal me dejó. Maldita sea. No podía conducir yo misma en este estado. Marie no podía conducir una transmisión manual. Mientras tanto, la sangre seguía fluyendo por todas partes. Trae el botiquín de primeros auxilios, ¿quieres? Cariño, no creo que un puñado de vendas sea suficiente. La miré con el ceño fruncido, sobre todo irritada porque tenía razón. Ya lo sé, chilló. Sin dar explicaciones, se marchó a toda prisa. Me remangué aún más y cogí pañuelos para contener el flujo de sangre o, al menos, evitar que manchara algo importante. Momentos después, oí la voz habitualmente burbujeante de mi vecina de oficina, Claire, interrogando a mi secretaria por información que sencillamente no tenía. Bueno, aquí está. Todavía sin zapatos, trajo un botiquín del tamaño de un maletín. Se rió después de mirarme el brazo. Tiene algo de gracioso, espeté, mi paciencia se agotaba más rápido que mi sangre. Oh, no. Lo siento mucho. Había un brillo de lástima en sus ojos, una mirada familiar de mi antigua profesión antes de dedicarme al derecho contractual. Sin embargo, no encajaba. A menos que tuviera miedo a la sangre, pero su risa anterior no encajaba con esa posibilidad. Sin embargo, se recompuso rápidamente.
La señorita Marie dijo que casi te cortas el brazo. Eso es todo lo que dijo. No quise trivializar nada. Le pido disculpas. Dejó su botiquín de gran tamaño, se tomó la libertad de reorganizar algunos de mis papeles sin preguntar y colocó lo que parecía una almohada para cachorro sobre mi escritorio. Colocó mi brazo sobre ella e inspeccionó la herida apenas un instante antes de presionar con firmeza un montón de gasas sobre la herida. Parecía buena en eso, y sentí que había perdido suficiente sangre. Marie parecía confiar en ella. Te pondrás bien, te lo aseguro. Es un corte bastante limpio, por suerte. Solo que parece peor de lo que realmente es. Es probable que después te quede una pequeña cicatriz. ¿Qué tal el dolor? Me sujetó el brazo con firmeza, me miró y mantuvo el contacto visual por primera vez desde que la asusté. Normalmente, parecía indecisa, nunca me sostenía la mirada durante mucho tiempo. Pero esta vez estaba decidida. Por extraño que parezca, no me importó. Siempre había desviado la mirada tan rápidamente que nunca me había dado cuenta. Sus ojos eran de un azul profundo, casi inquietante, como las profundidades del océano estudiándome. Tus pupilas parecen estar en buen estado. El shock no es mi principal preocupación, pero vale la pena comprobarlo. Aunque no es lo ideal que un abogado se quede sin habla. Marie soltó una risita desde la otra habitación, interrumpiéndonos. Ambos nos giramos para mirar su intrusión. Intuí lo que insinuaba mi secretaria, e imaginé que Claire también. No era difícil de discernir, sobre todo por el tono de María al anunciar, la ambulancia está en camino, jefe. Te dije que no los llamarás. ¿Qué otra cosa ibas a hacer? Caminar. Ja. No puedo ir contigo, cariño. Sal no tendría ni idea de lo que está pasando. ¿Le conoces? Sí. Yo puedo ir. La pequeña Miss Bubbly habló antes de que pudiera intervenir. Oh, pero señorita Marie, sujete esto bien, ¿quiere? Firmemente, pero no demasiado apretado. Necesito volver a ponerme estos zapatos. Intercambiaron lugares mientras yo me oponía a todo el asunto. No era una niña, no necesitaba una niñera ni nada por el estilo. Además, llamaría a Liz y no tardaría en llegar. Marie se inclinó hacia mí mientras negaba con la cabeza, mirándolas a ambas, furiosa. Ten cuidado con ella, Ryan. Lo dice en serio. Te enamorarás de ella enseguida. Marie, estoy comprometido. Y estoy bastante seguro de que ella está casada. ¿Qué importa eso? Yo estaba casada cuando conocí a Sal. No es una sentencia de muerte, querida. No tiene que ser permanente. A veces te enamoras de alguien que no deberías en el momento equivocado. Nunca descubrirías ese amor profundo y verdadero sin pasar primero por todos esos otros problemas. Así es la vida, cariño. No es justo, y no es bonito. No te atrevas a ponerme los ojos en blanco, jovencito. El amor es como encontrar un diamante en un montón de estiércol. No parece valer la pena hasta que lo alcanzas. Y mucha gente ni siquiera se molesta en buscarlo, se distrae y se conforma con nada más que un buen trago. Créeme, cariño, los diamantes de verdad brillan de otra manera para ti. Antes de que pudiera llamarla por su analogía, Claire regresó, con zapatos y todo, charlando con un par de paramédicos. Fue a buscar mi chaqueta y todo lo demás que Marie dijo que necesitaría. Mientras tanto, Marie se hizo cargo, reprogramando mis citas, contactando con Liz, en resumen, haciéndose cargo. Yo no parecía tener nada que decir al respecto. 4 minutos después, estábamos en el hospital. Pasó 1 hora hasta que por fin me atendió un médico. Pasó otra hora hasta que por fin llegó Liz. Sorprendentemente, Claire fue una compañía excelente en todo momento, a pesar de que yo seguía insistiendo en que se marchara. Jugamos al ajedrez en su teléfono y, de alguna manera, la mujer me ganó 2 de cada 3 veces, dejándola ganar solo una vez. Metió bocadillos a hurtadillas, ignorando el consejo de las enfermeras de que primero me viera el médico. Me moría de hambre y no me importaba. Al fin y al cabo, solo necesitaba unos puntos. La hemorragia ya se había detenido. Podía irme a casa. Resultó que Claire había hecho muchos cursos de primeros auxilios cuando fue madre. La idea de no saber cómo ayudar a sus hijos en caso de necesidad la asustaba. Desde entonces, siempre ha tenido a mano un botiquín bien surtido. Incluso hizo un curso intensivo de primeros auxilios en la naturaleza.
Su amor por sus hijos y por compartir la naturaleza con ellos era palpable. Irradiaba entusiasmo cuando hablaba con ellos de acampadas, excursiones y piragüismo, aunque maldijera sus botas de montaña nuevas. Parecía tan viva. Cuando Liz por fin llegó, más o menos despidió a Clyde, dándole las gracias y empujándola hacia la puerta. Estaba furiosa con Liz por múltiples razones. Elizabeth, vas a acompañarla a la oficina. Deberías haber llegado hace 2 horas. ¿Qué has hecho? Clyde parecía hostil a la confrontación, viniera de quien viniera o se dirigiera a donde se dirigiera. Brian, no pasa nada. Estoy bien, de verdad. Además, todavía tengo que acostumbrarme a estos zapatos. Se rió, pero pude ver que seguía cojeando de dolor. La más mínima molestia era demasiado. Intercambié unas palabras con Liz, pero se negó a ceder. Estaba furiosa. Clyde se despidió con la mano desde el pasillo, dejándonos algo de espacio. ¡Qué bien! ¿Nos vemos, vale? Cuídate. Clyde solo salía de su despacho los martes y los jueves. Ese jueves, decidí enviarle un enorme ramo de flores a modo de agradecimiento. Brian. ¿Qué demonios? Su fingida exasperación resonó en la habitación de al lado. Me esforcé por mantener la cara seria mientras estaba con mi cliente. Los pensamientos de Liz ayudaron. Una vez que mi cliente se hubo ido, me apresuré a entrar en su despacho. Pero no me detuve allí. Oye, ¿te gustaría ir a almorzar? Yo invito, como muestra de agradecimiento por tu ayuda y por hacerte perder el tiempo el martes. Las flores son más que suficientes. Y no me hiciste perder el tiempo, me encanta jugar al ajedrez. Pero si quieres que almorcemos juntos solo por diversión, cuenta conmigo. Así empezó todo. Así fue como descubrí mi joya, brillando en medio de un montón de desorden. Durante meses, almorzamos juntos todos los martes y jueves. Me aseguré de cerrar el trato mucho antes de sus sesiones de terapia de los martes. Con el tiempo, programé descansos entre las 14:30 y las 15 de ambos días. No son los momentos de los que me siento más orgulloso. Pero cuanto más la conocía, cuanto más veía su resplandor, más la deseaba de verdad. Debería haberme dado cuenta entonces de que todo iba a suceder, de una forma u otra. Estaba casada, pero rara vez hablaba de él. Cuando lo hacía, era casi incidental. Iban al zoológico, él estaba allí. En vacaciones, él era infeliz. Ella y los niños salían, y él seguía feliz con su trabajo. Ella nunca parecía menospreciarlo. Tan dinámica como era, en cuanto él aparecía, la chispa parecía desvanecerse. Supuse que él simplemente no estaba tan presente como a ella le hubiera gustado. Nos hicimos confidentes, o eso creía yo. Nada estaba fuera de los límites, aunque doliera. Afortunadamente, yo tenía buena cara. A veces me impedía revelar demasiado. ¿De verdad tenéis momentos íntimos todos los días? Compartimos una forma de intimidad todos los días, sí. Es importante para nosotros. Envidio tanto a tu marido. Si ella supiera la profundidad de mi sinceridad. Naturalmente, ella interpretó mis palabras de una manera aceptable. Se explicó con hechos, pero sus palabras estaban impregnadas de cierto distanciamiento. Pasamos por un periodo difícil después de tener hijos. Una de sus sugerencias para las parejas son 30 días de intimidad diaria para reconstruir la cercanía. En su tono había una pizca de resentimiento que no supe descifrar. No sabía cómo interrogarle, ni siquiera si era prudente hacerlo. Supongo que se ha convertido en una costumbre. Su actitud cambió por completo al admitir, aunque le viene muy bien a mi libido. ¿Y sigues? Su curiosa inclinación de cabeza esperaba mi respuesta, un pensamiento que preferiría morir antes que expresar. Me vino a la mente la imagen del patán de su marido participando en actividades nocturnas con ella, una visión que yo evitaba a toda costa, mientras ella mantenía su rutina de oficina como un reloj. ¿Te sigue pareciendo eficaz? Para crear intimidad, quiero decir. Estoy bastante impresionado. Sí, quiero decir. Se ha mostrado receptivo a probar cosas, dado sus antecedentes. Viene de una familia muy religiosa y todo eso. Parece que le ayuda con sus problemas de ira. Sonrió, bajando la mirada hacia su almuerzo, conteniendo algo que claramente no quería decir. Entonces, como era de esperar, volvió a centrar la conversación en mí. ¿Qué hay de ti?
¿Suelen intimar Liz y Brian? Como están comprometidos, imagino que tienen una vida activa. No la tenemos. Ya no. Lo terminé la semana pasada. Maldita sea, Brian. ¿Por qué no me lo dijiste? Encogiéndome de hombros, dejé a un lado mis verdades no dichas. Hacía tiempo que sabía que no funcionaba. Mejor cortar por lo sano antes de enredarnos legalmente y atarnos emocionalmente, ¿no? Ja. No tienes ni idea. Sonreí torpemente y entrecerré los ojos, sintiendo que eso era lo más negativo que había dicho sobre el matrimonio o cualquier otra cosa. No podía esperar a oír más. Lo siento, ha sido una desconsideración por mi parte. ¿Cómo te encuentras? ¿Puedo ayudarte? No. Estoy bien. Digamos que no tengo ni idea de lo que está pasando. Pero tú, cuéntame más, Clyde. No quieres oírme desahogarme. Es que, a nadie le gusta una Nancy negativa. Ella sonrió, ocultando lo que realmente pensaba. En ese momento, al ver su sonrisa hueca y distante, habría dado cualquier cosa por abrazarla. Ese día habíamos llevado comida para llevar a su oficina. El restaurante chino que habíamos elegido no tenía aire acondicionado, pero no había moscas, había muchas. Mejor no entretenerse. Su despacho parecía un salón desordenado, con pilas de libros, informes y artículos tambaleándose precariamente. Biógrafa de profesión, trabaja a tiempo parcial para estar más presente para sus hijos, una sugerencia de Robert que ella agradece. Su espacio es cómodo y familiar. Sentada frente a ella, con ganas de abrazarla mientras luchaba contra la idea de que a nadie le importaban sus problemas, pensé que tal vez podría abrazarla. Los amigos suelen abrazarse, besarse platónicamente. Me importas, Clyde. Lo sabes, ¿verdad? Claro que lo sé. No pretendía insinuar nada. Es solo que nadie quiere conocer a David Downer, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus momentos de debilidad. Es aburrido quejarse de las cosas, de todos modos. Quería gritar, ¿te preguntas por qué tienes estos pensamientos cuando estás tomando la dosis más eficaz para tratar el trastorno depresivo mayor? ¿Y tu marido? ¿O tu terapeuta? Su comportamiento cambió radicalmente durante el resto del almuerzo. Ya no era Clyde. Se convirtió en una extraña vacía y alegre para mí. Me dolió, pero no tanto como ver que le dolía a ella, que apagaba su luz. Normalmente, cuando tenía que irme, lo hacía rápidamente. Esta vez, me quedé, disfrutando del tiempo que pasamos juntos. Cuando por fin tuve que marcharme, la abracé, con la ferviente esperanza de que comprendiera y supiera que me preocupaba sinceramente por ella. Cuando sentí su respiración entrecortada, más una sensación que un sonido, solté el abrazo y me aparté para verle la cara. Clyde, me importas de verdad, vale. Las lágrimas amenazaban con brotar, a ella que no le gustaba llorar delante de los demás. Volví a abrazarla, un abrazo rápido, antes de depositar un beso reconfortante en su mejilla. Fue solo un gesto amistoso de consuelo, pero me detuve en él. Su piel era extraordinariamente suave y cálida contra mis labios. Creo que nunca había sentido una emoción tan intensa hasta ese momento. Nuestros cuerpos permanecieron entrelazados y abrazados. La sentí temblar contra mí, contra mis caricias, su pecho rozando el mío. Estos sutiles temblores por su parte no contribuyeron a calmar la situación, al contrario, me sacaron de mi ensoñación. Retiré mis labios de su mejilla. Parecía tener paciencia. Por primera vez desde que me acostumbré a escuchar sus sesiones de autoayuda, me uní a ella. Normalmente, me abstengo de hacerlo por diversas razones, muchas de ellas profesionales. Pero ella se quedó en mis pensamientos. Pensé que dedicarme algo de tiempo a mí misma podría ayudarme, ¿quién sabe? Envié a María a casa antes de lo previsto, ya que esa tarde solo tenía un cliente. El contestador automático podía ocuparse de las demás preguntas. Luego cerré las puertas del despacho. No quería distracciones. Como era de esperar, empezó en el momento justo. Tal vez esta vez sus ruiditos fueron un poco más explícitos, o tal vez fue solo una ilusión por mi parte. No perdí el tiempo. Cerré los ojos y me la imaginé, no cuidando de sí misma al otro lado, sino entregándose a mí. Su pelo despeinado enmarcando su cara de placer mientras acompasaba sus movimientos a los míos, sus amplias curvas reflejando el ritmo, la sensación de su calor envolviéndome. Antes de que pudiera tomar impulso, le oí.
Más claro que de costumbre, el zumbido de algo. Más alto, de algún modo. No podía entender por qué sonaba tan distinto, pero así era. Inmediatamente pensé en un aparato recién cargado o en pilas nuevas. Y esta vez era definitivamente más fuerte. Su voz tenía un tono diferente, una claridad absoluta que hizo que una parte enferma de mí se planteara grabarla. Intenté ralentizar el ritmo, la idea de vivir este momento al unísono con ella, aunque no fuera consciente de ello, tenía un poderoso atractivo. Tenía algo extrañamente romántico, como las escenas tópicas de las películas románticas que siempre me habían atraído. Pero la contención me falló, crucé el punto de no retorno. Mis sentidos se agudizaron, mi tensión aumentó, sus sonidos se volvieron más plenos, más salvajes que nunca, no podía contenerlos. Apreté la mandíbula, tratando de reprimir mis propios sonidos, dejando escapar un gruñido ahogado una vez, y luego otra, cuando el control se me escapó de las manos. La oí expresar su satisfacción mientras yo seguía lidiando con mis propias emociones. Creo, aunque no estoy completamente seguro, que se quedó dormida poco después. Ridículamente entrañable, ¿verdad? Dios, ¿por qué Mari tenía que tener razón? El martes siguiente por la mañana, me apresuré a ir temprano para discutir nuestros planes para el almuerzo. En realidad, solo quería volver a verla. Evidentemente, algo la había disgustado, había estado llorando. Por supuesto, no quiso decírmelo. Decía tonterías sobre alergias, exasperándome, que no era lo que ella necesitaba. Apreté los dientes y me fui, contando con que el trabajo me estabilizaría y esperando que su terapeuta hiciera lo mismo con ella. Entonces me di cuenta. Por despreciable que fuera espiar habitualmente sus momentos privados, espiar intencionadamente su sesión de terapia era exponencialmente peor. No podía cuantificarlo, no quería intentarlo. Evité deliberadamente pensar en ello y me centré en ella. Necesitaba entender qué le preocupaba y cómo podía ayudarla. Pero no me lo dijo. Desde aquel jueves, me había olvidado de cerrar la rejilla de ventilación. Me dije que, al dejarlo abierto, simplemente estaba allí, escuchando lo que se oía. Moralmente, me convencí de que no era tan malo como si lo hubiera abierto deliberadamente para escuchar a escondidas. Al menos, eso me dije a mí misma. Entonces, Claire, ¿cómo ha ido tu semana? No muy bien. No. ¿Qué pasa? ¿Sigues tomando tus medicinas? Sí, las estoy tomando. Es solo que... creo que tenemos que vender la casa. ¿Venderla? Eso suena drástico. Lo sé. Ya lo sé. Pero estos flashbacks no paran. Sé que dijiste que no era un trauma, pero no puedo hacer que desaparezcan. Y cuando empieza a gritarme, incluso por cosas pequeñas, los desencadena de nuevo. Me veo a mí misma derrumbándome en esa cocina y empiezo a sentir pánico, a temblar, a llorar. Tal vez si nos mudáramos y no tuviera que ver esa cocina, caminar por ella. No sé. ¿Tal vez me ayudaría? ¿Has hablado con Robert sobre esta idea? No, él, bueno, ya sabes. Se ha estado disculpando sin cesar. Me siento mal por seguir colgada por ello. Pero parece que no puedo seguir adelante. Es como una herida demasiado profunda para sanar, como si estuviera incrustada en mi depresión postparto. Me da escalofríos cada vez que empieza a enfadarse. Sé que dijo que no era un problema, así que está bien. Pero me siento inútil y desesperanzada cuando se enfada. Hablar con él en esos momentos podría ayudar. Es como si mi cerebro se apagara en ese momento. Me entra el pánico, entonces estoy en esta oscuridad entumecida. Es entonces cuando vuelven los pensamientos. Es difícil salir de ello, sobre todo afrontarlo. ¿Te distraen los niños de estos momentos? Sí, los mantengo alejados. Sé que no es lo ideal, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? El divorcio no es fácil ahora. Me recuerda que lo perdería todo. Me preocupa que los niños tengan que soportarlo solos. No estoy bien, pero aún tienen una oportunidad. He hablado con él, pero siempre es lo mismo. Me quedé de piedra. Nunca había hablado de esto. Robert parecía simpático, pero esto era más que cruel. ¿Le ayuda el contacto diario? Quizá con su ira. Para mí, la intimidad ha desaparecido. Ahora es mecánico, no es agradable a menos que esté pensando en otra persona. ¿Piensa en alguien más durante el sexo con su marido? No, no es así. Hay un amigo,
una persona muy agradable. Es solo un pequeño enamoramiento. Es una tontería, pero nadie me había escuchado antes. Este amigo, creo que quiere escucharme. Pero qué tonta soy, ¿verdad? Estoy casada. Mi marido no es malo, solo tenemos problemas. Todas las parejas los tienen. Intento mejorar. Robert maneja las cosas lo mejor que puede, manteniendo todo unido. Estaba llorando, luchando por calmarse. Me estaba volviendo loco. ¿Ves lo que Robert hace por ti? ¿Cómo te ayuda? Tenlo en cuenta. Es mejor para los dos, le dijo su terapeuta. Este terapeuta no estaba de su lado. No sabía mucho de terapia, pero este tipo estaba claramente mal de la cabeza. Era serio, pero la desconfianza estaba arraigada en mí. Decidí indagar más. Tenía algunos conocidos de mi antiguo trabajo que podían ayudarme. Envié a Claire a comer y empecé a investigar. Me enfurecía su silencio sobre a lo que se enfrentaba. No podía mirarla a los ojos sin sumergirme en el embrollo. Pedí que se investigaran los antecedentes de Robert y de su terapeuta. Tardaron un mes, pero los resultados fueron reveladores. Robert había estado involucrado con uno de sus pacientes durante años. Su terapeuta tenía vínculos con Robert y se veían a través de la teleterapia. Necesitaba pruebas, para ella y para mí. Creo que nos mudamos, dijo sin rodeos entre comida y ensalada. ¿Qué? Mi reacción de sorpresa la sobresaltó. Parecía conmovida, pero también ligeramente divertida. No muy lejos. Solo a otra casa. Odio nuestra cocina. No es lo bastante grande. Jess, no hagas eso. ¿Qué? Se ríe, bromeando. ¿Tienes miedo de perder a tu compañero de almuerzo? No creo que ella esperara una respuesta segura, y tal vez sí. Sabes que significas más para mí que eso. Le sostuve la mirada, esperando a que se encontrara con la mía. Al principio se resistió, pero el silencio la obligó. Brian. Lo entiendo, Claire. Lo comprendo. Robert cree que debería renunciar a esta oficina. ¿Qué? ¿Por qué? Tenía una idea de por qué lo había sugerido. No estoy del todo seguro. Puedo trabajar desde casa, ya lo he hecho. Pero tener este espacio dedicado y socializar es bueno para mi salud mental, ¿sabes? No debería quedarme en casa todo el tiempo. Hablé con mi terapeuta sobre algo la semana pasada. Me parece raro que puedan compartir sus notas. Tal vez estoy proyectando o algo así, no lo sé. ¿Eso es algo? ¿Terapeutas compartiendo sus notas? Estoy seguro de que no debería serlo. No hay razón profesional para ello, y Robert es mi marido. No debería ver mis notas de terapia. Pero hay muchos terapeutas por ahí. Seguro que pasan cosas turbias. Si te preocupa, conozco a alguien que podría encargarse. Pero podría revelar cosas que preferirías no saber. Así suele ser. Eso suena extraño, ¿no? Quiero decir, no sé. Sin presiones. Tómate tu tiempo para pensarlo. Gracias, Brian, dijo en voz baja, su mirada benevolente. Había vuelto, y sus ojos transmitían una calidez que me tranquilizaba. Podía perderme en esos ojos, pero también albergaba pensamientos que ella podría despreciar. O tal vez no. Quiero que lo hagas, ordenó con una ferocidad que nunca había oído antes, seguida de un por favor más suave pero aún tenso. ¿Perdón? Su repentina aparición en mi despacho me pilló desprevenido. Lo que hablamos la semana pasada. La investigación sobre Robert y mi terapeuta. Por favor, hazlo. ¿Qué pasó? Me pregunté si había recuperado el valor o parte de él. La respetaba aún más por ello. Cuando me miró, ya le corrían las lágrimas por la cara. Algunas mujeres son aún más impresionantes cuando tienen lágrimas en los ojos. Era impresionante, pero angustiada. Una belleza dolorosa. Le dije que quería cambiar de terapeuta y explotó. No se había enfadado tanto conmigo desde nuestro primer. Estaba luchando contra la depresión postparto y no podía. ¿No podía qué, Claire? Termina la frase. Haz el pedido, por favor. Se dio la vuelta, y una parte de mí lo entendió. Estaba lidiando con mucho. Se quedó como una estatua, con la mandíbula firme y los ojos suplicando amabilidad. La estreché entre mis brazos hasta que se ablandó ante mis caricias. Cuando empezó a sollozar, la abracé con más fuerza, le di un tierno beso en la cabeza y le susurré promesas de que todo iría bien.
La educación de mi abuelo dejó huella. Llevaba un pañuelo conmigo y se lo ofrecí. Parecía fascinada. Quise preguntarle por qué, pero antes de que pudiera, se acurrucó contra mí. Una vez más, la estreché entre mis brazos. Tal vez lo único que necesitaba en aquel momento era que la abrazaran, que le recordaran qué importaba. Eso es lo que hice, durante todo el tiempo que pude. Le acaricié el cuello, sentí cómo se aceleraba su respiración y se arqueó hacia mí. La atraje más hacia mí, saboreando su suavidad, su delicado aroma, su abrazo, cediendo a su placer secreto. Recorrí su pecho con la cara, bajé. «Brian», me suplicó mientras empezaba a besarla. «Brian, por favor». Ojalá me hubiera contado sus deseos. Ojalá hubiéramos empezado en su despacho, en su sofá. Pero, de repente, jadeó y me apartó. «Brian, basta». «Clyde, por el amor de Dios». «Lo siento. Pensé que querías». «Yo quiero. Quiero, es solo que. Estoy casada, Brian. Sabes que lo estoy. Por mucho que quiera, no debería. Esto no debería haber pasado. Lo siento». Se reajustó la camisa y salió a toda prisa de mi despacho, dejándome estupefacto. Marie entró por la puerta aún abierta. «¿Va todo bien?» «Sí, Marie. Y aunque me duela decirlo, tenías razón. Has encontrado a tu joya, ¿verdad? Y está casada. Dale tiempo. No lo estropees mientras tanto. Demasiado tarde». No podía deshacer escuchar su sesión de terapia. Pero no sabía cómo o cuándo admitirlo ante ella. Desde luego, no era el momento adecuado. Pero tal vez podría serlo. Cuando llamé a la puerta de su despacho, con el informe en la mano, supe que podía ser el mayor error de mi vida o el principio de la limpieza. «Clyde, tenemos que hablar». Silencio. En realidad no es un shock. Todavía estaba en shock, y yo no era el que estaba casado. «Mira», pedí ese informe incluso antes de que habláramos de ello. Aún sin respuesta. «Lo tengo aquí. Lo he visto. Lo siento. Lo siento por lo que hay en él, y por hacerlo sin hablarlo antes contigo». Lentamente, su puerta se abrió. Se puso en guardia, mirándome a mí y al informe, sus pensamientos indescifrables. Esto era nuevo, sobre todo con ella. Me hizo señas para que entrara y cerró la puerta tras de mí. Estudió mis movimientos y el informe, sin saber qué pensar. Ignorando cualquier suposición que pudiera tener, la miré y le entregué el expediente. Puso los ojos en blanco y me indicó que me sentara. Las cosas no estaban claras, pero tampoco me rechazaba. Esto me dio un ligero alivio, pero duró poco. «¿Por qué lo hiciste, Brian?» Su mirada era penetrante. A pesar de sus dificultades, podía percibir cuando algo iba mal y detectar una mentira a la legua. Sabía que no debía intentar engañarla, y no quería hacerlo. No quería hacerle daño, y ocultarle algo solo servía para protegerla. ¿Pero Clyde? Clyde quería la horrible verdad, saber lo que le importaba. Así que eso es lo que le di, cada detalle. Como solía captar los débiles sonidos de sus sesiones y luego me aseguraba de que la rejilla de ventilación estuviera cerrada. Acabé dejándolo abierto, con ganas de escuchar después de que ella se negara a hablar conmigo aquella mañana. Aún no me había mirado, solo miraba al vacío. Le expliqué cómo se abría y cerraba la rejilla de ventilación, todos los elementos sucios y desordenados. Su rostro se sonrojó durante la mayor parte de la explicación y, en mi arrogancia, lo tomé como una señal positiva. Se levantó, se dirigió a su escritorio y, sin mirarme, sacó un cepillo de dientes de su bolso. Esto se llama cepillado en seco. Elimina mejor la placa. Estoy tarareando esta canción de mi infancia. Es raro, lo sé. No tan raro como escucharte a ti y excitarte, pensé mientras sentía que me ardía la cara, aunque ella no se hubiera dado cuenta. Aún no había mirado en mi dirección. Después de guardar el cepillo de dientes, se sentó solemnemente. Con un suspiro ansioso, preguntó cautelosamente, «¿Entonces, qué hay en el informe?» Empecé por el terapeuta. Mi contacto había hecho un trabajo minucioso, fotos, correos electrónicos, registros telefónicos, incluso algunas capturas de pantalla que me incomodaron, a decir verdad. Todo lo que el terapeuta había informado sobre ella a su marido. No parecía conmocionada. Intuí que sabía que había más por venir. Cuando hice una pausa, por fin me miró,
pero casi deseé que no lo hubiera hecho. Su mirada era fría, impenitente. Su mirada era fría, impenetrable. Se había escudado, tanto como había podido. No me atreví a decir las palabras. Habrían sonado vacías viniendo de mí, sobre todo después de lo que había pasado hacía menos de una hora. Saqué las fotos, protegiéndolas primero. No había mucho más. Robert era astuto. Cruel, manipulador, pero astuto. Sabía cómo mantenerla callada. Mi contacto solo había conseguido reunir unos pocos mensajes de texto y las fotos, pero eso bastaría. Me acerqué y coloqué la pila de fotos en la mesita delante de ella. Miró de mí a las fotos, notando mi creciente proximidad. Enarcó las cejas y ladeó ligeramente la cabeza, lo que al principio pareció un ceño fruncido. Y luego, sonrió. «¿Clyde? ¿Estás?» Los tomó en sus manos y empezó a hojearlos lentamente. Un conocido mío había instalado una cámara espía en el despacho de Robert. No conocía los detalles y no me interesaban. Solo me interesaban los resultados. La primera foto mostraba a Robert, completamente vestido, haciendo el amor con una joven. La siguiente foto mostraba a Robert en éxtasis con una joven. Clyde se concentró en la cuarta foto, donde Robert estaba haciendo el amor con una chica. Si no despreciara tanto a ese hombre, podría haber admirado la foto. Tal como estaban las cosas, lo apreciaba por lo que era capaz de conseguir. Pero Clyde no podía dejar de mirarlo. Los movimientos de su marido con esa chica. Clyde suspiró y se dejó caer en el sofá, con una sonrisa serena en la cara. Esta no es la reacción que esperaba. No esperaba una reacción así. Estoy aquí para ti, para lo que necesites. Estoy bien, Ryan. De verdad que lo estoy. Me siento libre, por primera vez en años. Me siento libre y segura. ¿Qué locura es esa? Perdería su licencia por esto. Entonces ambos no tendríamos nada. Nunca correría ese riesgo, lo que significa que no puede impedirme tener a los niños. Nunca podría, Clyde. Sabes que podrías habérmelo dicho. ¿Cómo? ¿No me habrías juzgado? Si te hubiera dicho cómo eran las cosas y me hubiera aguantado. ¿Y para qué? ¿Para estar ahí para mis hijos porque nunca tuve eso? ¿Y ahora? ¿Qué quieres decir con «y ahora»? Ahora lo dejas. Me miró fijamente, con expresión inexpresiva. Normalmente entendía lo que pensaba, pero por segunda vez en el día, me sorprendió no entender nada. Clyde, tienes que dejarlo. Yo cuidaré de ti. No estoy insinuando nada sobre nosotros. Solo, vete. Por tu bien, por el de los niños. Sacudió la cabeza, sonriendo ahora con tristeza. Creo que hoy tienes clientes, ¿no? Marie puede cancelarme el día. No quiero que estés sola. Y quiero estar contigo. Eso es dulce, Ryan. Pero solo dame el nombre de un abogado de divorcios en el que confíes. Me encargaré de lo que haga falta. Moví algunos hilos y le encontré un abogado de primera categoría, pidiéndole que me facturara todo lo que ella tuviera que pagar, que parecía muy poco después de echar un breve vistazo. Clyde dejó una nota a Marie antes de nuestro almuerzo habitual, mencionando que tenía cosas que hacer y que me enviaría un mensaje más tarde. Marie me miró con lástima. ¿Qué podía hacer yo? Era su vida. Yo solo era la vecina que se enteraba de las cosas, literalmente. Durante todo el fin de semana no me separé del teléfono, como si no tuviera otro medio de notificación. Como si pudiera haberme perdido algo importante. El martes, empecé a mirar a menudo desde mi escritorio, con la esperanza de verla. Pero no había nada. Y así siguió el resto de la semana. Me entraron ganas de mandarle un mensaje, pero ¿qué podía decirle? Hola, me ha gustado estar contigo. Siento oír que fue tu marido quien lo hizo. Por cierto, ¿cómo estás? No tenía ningún sentido. Dijo que me enviaría un mensaje. Un límite suficientemente claro. Cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no iba a volver a ponerse en contacto conmigo. Normalmente, no soy del tipo emocional. Pero Clyde era diferente y sacó otro lado de mí. Tal vez por eso saqué las conclusiones que saqué. El viernes por la tarde, Marie se preparaba para irse. Estaba descontenta, pero se había acostumbrado. Me voy, cariño. ¿Estás bien? Sí, Marie. Sí, Marie. Nos vemos el lunes.
Cálmate, cariño. Tu Clyde tiene mucho que hacer. No quiere complicar más las cosas. Ah, y mencionó una vez que tuvo un rato a solas por la tarde. Normalmente lo hace por la mañana antes de que llegues. No sé a qué se refería, pero me pidió que te lo dijera. Desapareció antes de que pudiera hacer mi retahíla de preguntas. ¿Cuándo había hablado con Clyde y por qué de repente Clyde era mía? No obtuve ninguna respuesta. Aún así, me sentí un poco aliviada. Lo sabía. Pero aún así. Sobre las 6 de la tarde, Clyde me envió un mensaje: hola, ¿puedo ir? Eso fue todo. ¿Qué fue eso? Obviamente, le dije que sí y corrí a casa. Llegó unos 5 minutos después que yo. Todavía estaba en ropa de trabajo, pero al menos el baño estaba ordenado. Lleva soltero bastante tiempo, ¿verdad? Se burló de mí, mirando a su alrededor. La acerqué a mí y la abracé un momento. Parecía más feliz, más ligera, como si por fin pudiera mantenerse en pie después de años de carga. Me devolvió el abrazo, estrechándome con fuerza durante un breve instante. Cuando se apartó para mirarme, hasta sus ojos parecían más brillantes. Me puso una mano a un lado de la cara y me pasó brevemente el pulgar por la piel antes de inclinarse para besarme. Fue un beso dolorosamente breve, nuestros labios apenas se tocaron antes de que ella se retirara. De nuevo, ¿qué fue eso? Hola, me alegro de verte, le dije, intentando burlarme de ella a mi vez. Ella siempre arrugaba la nariz y sonreía cada vez que yo hacía algo cursi como eso. Echaba de menos eso en las 2 semanas que habían pasado desde la última vez que la vi. Yo también me alegro de verte, se rió. Siento no haberme puesto en contacto contigo antes. Estaba ocupándome de papeleo atrasado. Todavía lo estoy. Pero ya casi ha terminado. ¿Y ahora qué? Necesito una copa. Sacó de su bolso una botella de ginebra, botellas de tónica y limones, y me pidió que le indicara la dirección de la cocina. La deseaba. Quería abrazarla, besarla y demostrarle cuánto la había echado de menos. Pero en lugar de eso, le preparé un gin tonic con una rodaja de limón. Ella pensó que el limón acentuaba las bayas de enebro de la ginebra. Dudaba que importara mucho, dado que normalmente bebía para emborracharse y apenas probaba nada. Pero, ¿quién era yo para negar el placer a sus papilas gustativas? Estaba más cariñosa y táctil que nunca. Tenía sentido, su marido le había sido infiel. Aunque se hubiera quedado con él, dudaba que le hubiera sido fiel. No podía culparla. Clyde es inteligente, y aguantar tantas tonterías durante tanto tiempo va más allá de lo razonable. Me preguntó por qué lo había investigado, cómo había encontrado a alguien para esto. Ninguna negación, ninguna disculpa, nada. Fue casi peor. No se lo dije, pero sabía que eras tú. Advertí a Marie, por si aparecía en tu oficina. No es que lo hiciera. Es un cobarde sin su habitual control e intimidación. Me preguntó si te amaba. No sé por qué le importaba. Pero le respondí. Después de todo, no soy yo quien oculta nada. Dio un largo sorbo y miró su gajo de limón. Me aclaré la garganta, queriendo saber más pero dudando en interrumpir. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que te quería. A veces pasa eso. La gente hace cosas estúpidas. Como aventurarse en el Valle del Fuego para casarse, cambiando su independencia por seguridad. Fue estúpido de mi parte. Pero hice una promesa, intercambié votos, todo eso. A pesar de que era infeliz, en mal estado, me mantuve fiel. Pero, ¿y él? No significaban nada más que una forma de mantenerme atada. ¿Y lo peor? No odiaba mi vida con él. No era feliz, pero ¿quién lo es? Incluso llegué a un punto en que lo perdoné por muchas cosas, y la medicación ayudó. Pero algunas de las cicatrices. No sé lo que has oído en mis sesiones de terapia, pero algunas heridas nunca sanan. Son profundas y supuran. Sigo sintiéndome como esa mujer patética que no podía cuidar de sí misma ni de su hijo, y cuando terminó, me dejó allí en el suelo, sollozando y destrozada, hasta que me quedé entumecida y desaparecí. Ni siquiera intentó discutir. Para él era un juego y le habían pillado haciendo trampas. Admití que había estado tentada. Pero en realidad nunca hice trampa. Ni siquiera te besé. Y sí, esa mañana. Pero intentaba que pararas, de todos modos. Le dije a Robert que yo estaba demasiado dañada para ti.
Que estar conmigo solo te haría miserable. Que me importabas demasiado para eso. Me dijo que me despidiera, pero que me tomara la noche libre. Dijo que era lo correcto. Fingió que no quería que fuera infeliz, pero no podía dejarme ir. Si tenía que irme, tenía que irme. No iba a dar ese paso, aunque admitiera que me debía algo por lo que había hecho en el pasado. Clyde. Le dije que era su forma de empujarme hacia la salida, esperando que diera un salto atrás antes de cerrarla, esperando que me diera cuenta de lo que realmente tengo. Sé lo que tengo. Pero también sé lo que no tengo. Su vaso se vació, su mirada furiosa se volvió hacia la pared. Luché por encontrar la forma correcta de preguntar lo que necesitaba entender, pero lo hice. Clyde, ¿has venido a despedirte? Tenerla solo una noche no sería suficiente para mí, pero no podía negárselo. ¿Qué? No. Los niños están en casa de mis padres el fin de semana. Le di a Robert los papeles del divorcio al salir. Y parecía al borde de las lágrimas, o tal vez las estaba conteniendo. Debería haberlo visto, de verdad. Mirando hacia atrás, había tantas señales. Cada vez que entraba en la habitación, dejaba rápidamente el teléfono o cerraba lo que estuviera mirando con prisas. Le pregunté una vez. Gran error. Las emociones se arremolinaban en sus ojos llorosos. Su lealtad había sido inquebrantable, quizá demasiado, pero yo tenía un gran interés en el resultado. Puede que fuera egoísta, pero la verdad, por fea que fuera, me parecía más valiosa que una bonita mentira. Pero, ¿quién era yo para decidir por él? Me serví otro trago, viéndola enjugarse unas lágrimas cuando creía que no la miraba. Ya había derramado bastantes lágrimas por esta relación, pero lo comprendía. Había puesto mucho en ella, solo para ser traicionada tras años de manipulación. Tenía innumerables preguntas, curiosidad natural, pero ahora necesitaba un desahogo, no un interrogatorio. Sabes, durante los últimos años, se ha negado a complacerme. Ni siquiera para mi cumpleaños. Siempre ha sido lo que más me ha gustado, desde que lo probé por primera vez. Me encanta sentirlo todo, cada estremecimiento y temblor. Pero no quiso hacerlo. Dijo que no era lo suyo. Hizo una pausa, recordando de repente dónde estaba. Oh, Dios. Lo siento, Ryan. Apreciaba cada faceta de Clyde, especialmente las que revelaba cuando se olvidaba de ocultarlas así. Probablemente más de lo que quería saber. Quería discutir con ella, pero no sabía por dónde empezar. Se acomodó en mi sofá, mirando al techo, ensimismada. Me relajé y la miré, observándola. Ella se volvió hacia mí tímidamente, me miró durante un momento antes de preguntarme tímidamente, ¿es verdad? Hace 2 semanas, había sido una esposa ferozmente leal. Ahora, la última cuerda que la ataba a su devoción estaba rota. Y yo era el que empuñaba las tijeras. Era lo mejor, pero no estaba seguro de que ella lo viera así. No sabía cómo salir de aquello. Yo no era el héroe de nadie. Amaba a la mujer de otro, legalmente. Incluso antes, la habría tomado, marido infiel o no, y ahora, tenerla a mi lado, mirándome así, después de desearla durante tanto tiempo. Clyde. Quería que ella tomara la iniciativa, que demostrara que no me despreciaba por revelar la verdad. Pero al mirar esos ojos cerúleos inseguros y vacilantes, supe que ella no daría el primer paso. A pesar de mi deseo, ella necesitaba sentirse perseguida, deseada. Quería ofrecerle todo lo que él le había negado. Me moví con fervor, enredando las manos en su pelo y atrayéndola en un apasionado abrazo. Ella recuperó el aliento al darse cuenta de mi intención y el peso del momento pesó sobre mí. Clyde, ¿estás segura? Su futuro exmarido era una persona horrible. Pero ahora tenía una buena idea de lo que Clyde era o aspiraba a ser. No dejaba que otros dictaran sus decisiones. No quería que se precipitara en nada por las acciones de él o por la forma en que la trataba. No quiero que te arrepientas. No lo hagas solo porque es un imbécil infiel. Oleadas de emoción inundaron sus ojos, y ella comprendió implícitamente. Si tomo esta decisión por él, él seguirá teniendo control sobre mí. Eso es lo que quiero. Te quiero a ti, Ryan. Lo hice para. Silencié sus palabras besándola, redescubriendo el calor que había estado buscando durante mucho más tiempo del que me había dado cuenta, precioso y adictivo. La abracé y saboreé sus labios, su esencia.
Teníamos tanto tiempo para ponernos al día que una semana abrazados, con los labios en contacto, hablando lo suficiente por nosotros, aún no habría sido suficiente. Pero incluso entonces, supe que no iba a terminar en un simple cuento de hadas. Sus manos se precipitaron hacia arriba, rompiendo nuestro beso. Rápidamente, se quitó la blusa junto conmigo. Al verla así, con el rostro enrojecido, tuve una nueva imagen de ella, de una belleza deslumbrante. Al comprender el poder de su sonrisa, entendí por qué se libraban guerras enteras por las mujeres. Atrayéndola contra mí en el sofá, exploré su suave piel y sus elegantes curvas mientras me desabrochaba rápidamente los botones de la camisa. Me cubrió el cuello de besos mientras yo intentaba alcanzarla. Casi se había convertido en un juego para ella mantenerme a distancia. «Bromea», le dije riéndome al oído. Se quedó paralizada, con la mandíbula ligeramente caída, temblando. «Lo siento, no quería». No te disculpes. Solo, quería expresar mi afecto, jugar, disfrutar de lo que estabas haciendo. ¿Ves? Pensé que iba a llorar otra vez. El daño que este tipo le había infligido era incomprensible. Tal vez no deberíamos. Ha pasado más de una década real, literal, desde que me sentí así por alguien y fui capaz de actuar en consecuencia. He olvidado lo que es ser activamente deseado, no solo esperado o dado por sentado. ¿Tiene sentido? No sabía ni la mitad, o casi la mitad, de lo que había sufrido, pero le tomé la palabra. Besándola con la determinación de compensar esta década perdida, nos guié suavemente a lo largo del sofá. Volví a sentirme como un adolescente, besando a una chica preciosa, instándola a quitarse la camiseta mientras se movía y suspiraba debajo de mí, sus manos ansiosas por mí. Hacía más de 10 años, una auténtica década, que no sentía algo así por alguien y no era capaz de actuar en consecuencia. Había olvidado lo que era ser activamente deseado, no solo esperado o dado por sentado. ¿Tiene sentido? No sabía ni la mitad, o casi la mitad, de por lo que estaba pasando, pero le tomé la palabra. La besé con la determinación de compensar la década que me había perdido y nos llevé suavemente al sofá. Volví a sentirme como un adolescente, besando a una chica preciosa, instándola a quitarse la camiseta, mientras ella se movía y suspiraba debajo de mí, con las manos hambrientas de mí. Sus suspiros avivaron mi excitación y me apreté contra ella, besándola, deleitándome con ella. Cuando empezó a frotarse contra mí, fue demasiado intenso. «Vámonos», dije bruscamente. Ella asintió sin dudarlo, y yo también. La conduje a mi dormitorio. Ella silbó en señal de aprobación, sin importarle si estaba bromeando o no. La atraje contra la pared, apretando nuestros cuerpos, la besé profundamente y sentí un torrente de emociones. Tomó aire y se bajó los pantalones, dejando al descubierto un encaje verde esmeralda. Quería que lo viera, y yo lo agradecí, interpretando su sonrisa como aprobación. «Déjalos en paz», suspiré. Su sonrisa, normalmente inocente, se transformó en una mueca traviesa. Por fin en mi habitación, nos apretamos el uno contra el otro. Su excitación y placer eran palpables mientras compartíamos nuestra intimidad. Conociendo el físico de mi marido por las fotos, no me sorprendió su reacción. En ese momento, era simplemente lascivo. Tras acompañarla a la cama, me quité el resto de la ropa, ansioso por estar cerca de ella. «Brian, por favor». Ella tiró de mí para acercarme, y sin duda nuestra impaciencia era mutua. Ambos estábamos abrumados por el deseo. Sin saber si prolongar el momento o poner fin a nuestro tormento antes de tiempo, opté por lo segundo. Le daría todo lo que quisiera. Si lo sabía, ni siquiera tendría que pedírmelo. No se quejaría si pasábamos 5 minutos así, o 50, o durmiendo. Pero mencionó otra cosa que no había experimentado en años. Aunque no había tenido momentos íntimos placenteros en 10 años, me deseaba. Y yo quería hacerla feliz. «Claire. Dios mío, te sientes maravillosa». Me agarré a una pierna, me incliné para besarla y ella se unió a mí a medio camino, mostrando una flexibilidad que ni siquiera había imaginado. Su gratitud parecía surrealista, casi absurda, pero también increíblemente conmovedora. Cuando la sentí envolverse a mi alrededor, me maravillé de lo poco que hacía falta para darle placer. Después de recuperar el aliento, la abracé mientras ella se tumbaba sobre mí, en parte sobre la cama, quedándose dormida. No quise molestarla, así que me quedé allí,
contemplándola a ella, sus palabras y lo que podría esperarme. Cuando se despertó un poco más tarde, tenía el pelo alborotado y la envolvía un aura más ligera y feliz. Tontamente, pensé que yo podría haber tenido algo que ver. Aún así, tuve que preguntarle. ¿Dijiste algo antes? Me miró, con una mezcla de aprensión y humor, conociéndose como nos conocíamos. Te equivocaste. Se le escapó una risa ahogada mientras esperaba mis palabras. No pretendías hacerme infeliz. No estás demasiado rota para mí, para nadie. No lo estás. No creo que nada pueda romperte de verdad. E incluso si lo hiciera, seguirías siendo tú. Y te quiero. No lo había dicho antes, incluso después de que ella lo admitiera. Tal vez debería haberlo hecho antes de que pasara todo esto. Trazó la débil línea que había dejado el abrecartas en mi antebrazo meses atrás. Habló despacio, en voz baja. La señorita Marie también me dio la analogía del diamante en bruto. Brian, eres listo, pero te equivocas si crees que no soy más que cristal quebradizo. Muy quebradizo. No soy así de fuerte. Me rompo. Una y otra vez. Es como si me hubieran hecho para romperme. Tal vez esto fue un error. Tal vez necesito a alguien como él, alguien que me tolere. ¿Quién te tolera? Claire, escúchate. Solo decirlo te agota. Este hombre te ha hecho perder la cabeza durante tanto tiempo. Te has acostumbrado al maltrato. Pero estar sola es mejor que aguantar a alguien que te trata así, dejándote rota en el suelo. No me importa por lo que pase. No hay excusa para ello. Tienes que darte cuenta de lo que vales, Claire. Por tu bien y el de tus hijos. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Contigo? ¿Un hombre que deliberadamente invadió mis sesiones privadas de terapia? Ahora es una broma, pero aún así. Por no hablar de las otras cosas que has estado escuchando. Creo que necesito estar sola por un tiempo. Y tienes razón, no es solo para mí. Razonar con ella era inútil, pero lo intenté. Después de eso, ambos nos acercamos de una manera diferente. Sabíamos que era un adiós, al menos por un tiempo. El fin de semana fue una mezcla de momentos tiernos y despedidas agridulces, a veces incluso teñidas de un poco de rabia, un conflicto entre saber que era lo correcto para todos y odiar la situación. Le pregunté a Claire si tenía intención de denunciar a Robert por su relación inapropiada con una paciente. Estaba indecisa, pero decidió no hacerlo. La mujer que buscaba terapia se enfrentaba a la soledad y a un matrimonio problemático, y pagaba a Robert por una compañía cada vez mayor. Claire lo vio como una forma de presionar a los niños, lo único que realmente quería. En nuestro estado, la mayoría de las veces es el padre que mantiene a los hijos el que tiene la sartén por el mango, y ahora mismo, Robert la tenía. Claire no quería nada para ella, solo que se financiara la educación de los niños. Sospechaba que Robert lo habría hecho de todos modos. Era un mal compañero, pero no un mal padre, todavía no. Claire se planteó denunciar a su terapeuta, pero le costó encontrar una forma eficaz de hacerlo sin poner en peligro la carrera de Robert, lo que podría afectar a la educación de los niños. No podía correr ese riesgo. Sí podía. Los hombres como Robert, que manipulan a las parejas leales, no entienden lo que están sacrificando. Su terapeuta la había convencido de que era culpa suya, disuadiéndola de buscar ayuda. No podía decidir qué era peor. Pero una cosa estaba clara, nunca actuaría contra Robert sin el acuerdo de Claire. Eso podría agriarse rápidamente y poner en peligro nuestra relación, y ella significaba demasiado para mí para esa satisfacción efímera, por gratificante que fuera. Sin embargo, su terapeuta era otra historia. Claire no necesitaba conocerlo. No tenía por qué volver a hablar con él. Tenía intención de dejar la consulta y trabajar en el pequeño apartamento que había alquilado. Yo la animé a quedarse, o al menos a aceptar su apoyo, pero ella estaba decidida. No quería comprometer su nueva libertad y, extrañamente, sus pensamientos de autolesión desaparecieron después de marcharse. Dejando atrás las posesiones de Robert, encontró una profunda felicidad. Aproximadamente un mes después, volvió a la oficina. Marie y ella seguían en contacto. Marie me tranquilizaba sobre el bienestar de Claire. Marie merecía un aumento, era una informadora excepcional. Si Marie no hubiera estado allí, creo que Claire y yo nos habríamos vuelto a perder el uno en el otro, en el acto. Era lo único en lo que podía pensar cuando la veía.
El sentimiento parecía mutuo, pero ella no ha vuelto desde entonces. Anoche, elegí un diamante para esta mujer increíble. La que siempre sentí como si solo fuera un bonito cristal, y cuyos ojos me atraen como el vasto océano. El divorcio de Claire se resolverá oficialmente por 6 meses el próximo viernes. Sorprendentemente, aún no hemos empezado a salir. No la he visto desde aquel día en mi despacho en el que Marie, bendita sea, no supo interpretar la situación. Ayer, Claire finalmente se puso en contacto conmigo. Encontré algo, Ryan. Te gustará. Marie estaba equivocada, por favor, no le digas que dije eso. Las personas no somos cristal o diamantes. Brillamos de forma diferente para la persona adecuada. Y es difícil brillar cuando estás cubierto de mierda, no importa cuánto lo intentes. Todavía no sé si estoy rota o demasiado rota, pero sé que quiero brillar para ti. De todos modos, todo eso para decir, oye, ¿te gustaría ir a almorzar mañana?